Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Radha, y en esta ocasión daremos un viaje por las diferentes creencias y visiones sobre la muerte en la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto y Mesoamérica. Al ver este tema, siempre nos ayudará a comprender mucho más la manera en cómo vivían estas antiguas civilizaciones. Comencemos. Los mesopotámicos sí creían en la vida después de la muerte, pero no creían en el castigo y recompensación por los actos. En todo caso, esto se ganaba o se pagaba en la vida en la tierra. No existían dioses castigadores. Los Anunnaki eran solo una especie de jueces del inframundo. Eran los que decidían el destino de las almas, como un acto de poder, no como un acto de moral. Dependía mucho del estatus social en que el alma tenía en vida. Para los mesopotámicos, el inframundo era una versión sombría del mundo, que sí tenía un lugar físico y se encontraba bajo la tierra. La cosmovisión de la muerte en Mesopotamia variaba según la región y la cultura, no eran creencias estáticas. Los sumerios tenían una cosmovisión muy amplia de la muerte. Estos sabían que no tenían la posibilidad de regresar al mundo, pero los dioses sumerios sí podían ir y venir, como lo hizo la diosa Inanna y el dios Shamash. Se dice que cuando la diosa Inanna entró al inframundo, cada vez que pasaba por una puerta iba perdiendo ropajes y joyas, hasta llegar a la puerta final, donde entró desnuda a la ciudad de los muertos. Y es así que la creencia que se tenía de los rituales funerarios de 7 días se cree que vino de esta leyenda. En el inframundo mesopotámico no existía ni la alegría y tampoco la miseria. Para ellos era una existencia un tanto sin sentido, pero era eterna. Era una especie de tierra lejana sin retorno. El inframundo sumerio lo describen como una ciudad subterránea protegida por 7 murallas y puertas, donde residen los espíritus de los muertos. Su nombre era Irigal. La visión del inframundo babilónico era aún más depresiva. Ellos lo describían como un lugar sombrío, lleno de barro y polvo y sin agua. Lo llamaban Irkala, el lugar donde no se vuelve. Ahí ellos creían que sus muertos sufrirían de mucha sed, por eso es que en sus ofrendas funerarias ponían vasijas llenas de agua junto al difunto. Los asirios enterraban a sus muertos con todas sus pertenencias porque creían que eso les serviría en el más allá, aunque lo más probable es que haya sido con los reyes, porque también se dice que dejaban a sus muertos en lo alto de unas torres para que los buitres se los comieran. Y ya cuando solo quedaban los huesos, los familiares los recogían y enterraban. Esta costumbre también la tenían los persas y también en el Neolítico, precisamente en Çatalhöyük, Turquía. Realmente los mesopotámicos no le daban tanta importancia al inframundo como lo hacían los egipcios, porque los egipcios literalmente vivían para morir y vivir bien después de la muerte, y el ejemplo está en sus vastos escritos funerarios y las pirámides. En Mesopotamia se le daba una importancia media a la muerte. Para ellos era más importante lo que se vivía y ganaba en vida en la tierra. Hay pocos escritos sobre la muerte, como el descenso de Ishtar o Inanna al inframundo, dicho anteriormente, y sobre el significado de la muerte también existe en la epopeya de Gilgamesh, que dice así. Realmente Gilgamesh estaba muy preocupado por la muerte, por llegar a ese sitio, y él quería conseguir la inmortalidad. Aquí es cuando vemos cómo los mesopotámicos no le daban esa importancia a la vida después de la muerte. Ellos no creían en eso, ellos querían vivir en la tierra. La vida terrenal era más importante sobre la muerte. En el caso de las civilizaciones mesoamericanas, estas también tenían una cosmovisión del mundo místico-religiosa. Todo lo terrenal tenía conexión con el más allá o lo divino. Se tenían diferentes visiones de la muerte. Una era como una transición o quizás un renacer, y la otra era que se moría y ahí terminaba todo en la tierra, sin esperanza o un regreso un tanto similar a lo que creían los mesopotámicos sobre la muerte. Era un viaje sin retorno.
Pero en realidad la idea generalizada de la muerte que tenían los indígenas mesoamericanos era la de un retorno. La muerte, según los aztecas o mexicas, era un tema muy importante. Ellos fueron una civilización sumamente religiosa. En el códice de Chimalpopoca se relata en su leyenda que cuando Quetzalcóatl bajó al Mictlán, el lugar de los muertos, les pidió a los señores del Mictlán los huesos de un hombre y una mujer para llevárselos a los dioses y que crearan a los habitantes del mundo. Mictlanteuctli accedió a la petición de Quetzalcóatl, aunque le dijo que tenía que regresar los huesos al terminar su cumplido. Mictlanteuctli sabía que Quetzalcóatl no tenía la intención de regresarlos, pero aún así le dio la oportunidad, digamos como un libre albedrío. Él prometió que sí los daría de vuelta, aunque no lo iba a hacer, por lo que Mictlanteuctli quedó indignado y pidió a los dioses que como castigo a Quetzalcóatl hicieran un hoyo donde cayera y muriera. Quetzalcóatl cayó en el hoyo y murió, y los huesos cayeron junto con él. Los huesos fueron roídos por las codornices y en poco tiempo resucitó, y cuando vio lo sucedido, cayó en una profunda tristeza porque no se cumplió su cometido. Después recogió lo que quedó de los huesos y lloró sobre de ellos y los llevó a que los molieran y derramó su propia sangre sobre de ellos. Una vez ocurrido esto, los dioses hicieron una penitencia y dijeron: han nacido los vasallos de los dioses. Pero para que estos vasallos pudiesen vivir, los dioses tenían que dar su propia vida, y lo hicieron, y gracias a este sacrificio, la vida pudo ser. Justo en esta leyenda se muestra cómo los aztecas le dan a la muerte un lugar primordial hasta en la creación de la vida, y se ve que para ellos la muerte no es un final, sino un inicio. El origen del hombre, según esta leyenda, es a partir de la muerte, muy diferente a las creencias mesopotámicas sobre la creación, que era a partir de un caos y la nada, y la muerte era vista como un fin sombrío. Para los aztecas, la muerte era la semilla de la vida, y quizás aquí en este punto se puede entender el porqué de tantos sacrificios ofrecidos a los dioses. Es bien sabido que los aztecas y todas las civilizaciones mesoamericanas rendían sacrificios humanos como ofrenda para sus dioses, porque la muerte en sacrificio no era algo tan espantoso como lo vemos con los ojos modernos. Para ellos la muerte era una oportunidad de renacer y agradecer a los dioses que ellos mismos habían dado su vida por los humanos. También debemos recordar que en Mesopotamia se hacían sacrificios humanos, y un gran ejemplo es el hallazgo de las tumbas de Ur, en Sumeria, en donde se encontraron junto con el muerto sacrificios humanos, y se sabe de las fiestas realizadas en el momento del entierro. Si gustan saber más, les dejo estos videos en la cajita de descripción. También, muy similar a las creencias que tenían los antiguos egipcios, se preparaba toda su vida para tener una muerte digna, porque, según las creencias aztecas, la verdadera vida por siempre sería al morir. En el caso de los faraones, estos dedicaban su vida para tener una ceremonia fúnebre suntuosa, inolvidable, y sobre todo, como se dice en el libro de los muertos, existían un sinfín de conjuros para librarse de cualquier mal y salir victorioso cuando fuesen juzgados por Osiris, el dios del inframundo egipcio. Ese era muy importante, la manera en que se moría, porque esta tenía que ser honorable, porque de eso dependía su futuro en el inframundo. Pues es muy similar a las creencias de los aztecas. Para ellos no era tan importante cómo vivías, aunque se debe inferir que si hacías algo que enojara a los dioses, estos se encargarían de matarte, así que de alguna manera sí importaba la forma de vida. También importaba mucho, más bien, cómo morías, porque de eso dependería el destino del alma. De acuerdo a eso se tenían varios destinos en el inframundo azteca. El Tlalocan era el reino de Tlaloc, el dios de la lluvia. A este lugar iban los que habían muerto en circunstancias relacionadas con el agua, ya sea ahogados o por alguna inundación o alguna enfermedad relacionada con el agua. En realidad era un buen destino. El Tlalocan era como un lugar de retiro, de descanso, donde nunca faltaba alimento, bebidas y era abundante en ríos y manantiales hermosos, aunque también en estos lugares se trabajaba. Los dioses les daban tareas por hacer a las almas. Uno de los destinos más deseados era el Tonatiuh-Ichan, el cielo, la casa del sol. Era como una especie de campos elíseos. Era el destino para los que murieron con valentía, como los guerreros sacrificados, las mujeres muertas en su primer parto y comerciantes que habían muerto al viajar por comercio. Era un lugar lleno de alegría y festejo.
Y al término de 4 años, ahí las almas de los guerreros se convertían en aves y las mujeres se convertirían en guerreras, y estos siempre irían acompañados del sol. Otro destino era el Mictlán, digamos que era una especie del Hades, el inframundo griego, porque el Mictlán era el lugar donde iban todos los que murieron por causas naturales, era el destino más lleno, pero a diferencia del Hades, para llegar al Mictlán se tenía que pasar por un camino largo con ciertos obstáculos como caminos maltrechos con una serpiente esperando, un viento que cortaba como navaja y atravesar un río peligroso, pero que finalmente te ayudaba un solo escuincle a pasar. La estancia igualmente duraba 4 años y después se creía que esas almas desaparecían por completo. No existía una visión de premio-castigo como tal, pero sí existían ciertas ganancias o castigos por las conductas, pero nunca equiparable a la forma de las religiones abrámicas. Me refiero a las judeocristianas. La visión de la muerte en Mesoamérica es todavía más amplia porque tenemos que ver sobre las otras civilizaciones que también existieron en Mesoamérica, pero esto me gustaría más ahondarlo en otro video. Al dar todo este viaje por las diferentes concepciones sobre la muerte que tenían los antiguos, podemos quizás juzgar con otra visión la historia, ¿no creen? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse al canal, darle un me gusta y también compartir el video. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta pronto.